Tengo la costumbre de calificar como épico a ciertas obras musicales que me gustan demasiado, que me alientan y hasta hacen que se me erice la piel. Si te pones a pensar, verás que hay cierta dificultad en definir este tipo de composiciones. ¿Qué es la música épica? O mejor dicho, ¿qué lo hace épico? Abordemos esta pregunta analizando dos temas de videojuego que siempre los he calificado de esta manera, y al final del video te voy a compartir mis conclusiones. Shadow of the Colossus alberga una de las más interesantes historias de los videojuegos. La historia de Wander, quien, tras el pacto con una entidad desconocida, mata a 16 titánicos seres de la Tierra Prohibida a cambio de revivir a su amada Mono. Como es costumbre en este canal, analicemos este tema sección por sección. Claro está, buscando la respuesta al interrogante del video. La pieza inicia en todo lo alto, instrumentos de viento metal que retumban con el resoplido de los músicos, las que interpretan la sorpresa del jugador al encontrarse de repente con una colosal figura humanoide que contrasta con el apacible campo. Tubas, trombones, trompetas, que si nos ponemos metafóricos podríamos interpretarlo como la fuerza imponente del coloso. A pesar de la monumental presencia del coloso, Wander, después de su silencio, entra a la batalla con la suavidad y aparente fragilidad de los instrumentos de cuerda frotada. Esto es una batalla, señores. La música te está contando la batalla que está aconteciendo y de la cual tú estás formando parte. Instrumentos de viento metal y percusión que incrementan la fuerza e intención del tema, con pasos agigantados y estruendosos que batalla con el ligero sonido de los violines, que poco a poco responderá a su contraparte con movimientos dinámicos que representarán la valentía de nuestro personaje. Es en esta sección donde la batalla se desarrolla. Buscas la manera de treparte en la monumental figura que tienes enfrente. Los violines, las violas, tienen movimientos ondeados que ascienden y descienden en la partitura mientras que el coloso se mueve lenta pero peligrosamente con movimientos planos y predecibles. La hegemonía de la percusión y vientos metal se sigue sintiendo durante esta parte a pesar que los de cuerda frotada nos muestra variedad y dinamismo. La melodía tiene un rol importante para que yo considere épica esta pieza. Las ondas que provocan el ascenso hacia un punto alto para luego descender no hace más que hacer esta sección muy memorable. La música épica regularmente tiene leitmotivs muy conmovedores como este que intensifican nuestra respuesta emocional con respecto al momento que la música está representando. La tensión que la armonía provoca con esa nota constante te mantiene en la expectativa. No estás seguro de lo que pasará ni a dónde se dirige la armonía, te mantiene alerta. Es una sensación muy genial que ayuda e intensifica la intención de la siguiente sección. La tensión creada en la sección anterior se resuelve en esta con una genial exhibición de heroísmo e hidalguía de nuestro personaje. Esos violines suenan demasiado desgarradores. Es un llanto, un grito de desesperación por salvar a su amada que lo llena de valentía y determinación. Mientras tanto, la armonía ya no es estática como en la sección previa y se vuelve más activa. Es un buen contraste a la monotonía anterior y ayuda a resaltar esta sección, la que, para mí, es la mejor de la pieza. Hasta ahora hemos visto cómo la tensión es trabajada y liberada en el clímax, cómo el clímax es mucho mejor si previamente hay una adecuada preparación. Y esto aplica en todos los aspectos, chicos, hay que tomar nota. ¡Ay!
Un factor común en la música que yo catalogo épica es que te hace sentir extrañamente más valiente y en cierta forma ganador. La cuarta sección de esta obra incrementa su fuerza gracias a los más frecuentes golpes a la percusión y al mayor protagonismo dado a los instrumentos de viento metal, movimiento que en lo particular me da esas sensaciones. La táctica del coloso se vuelve cada vez más predecible. Sin embargo, sus ataques son aún más letales. Los violines, violas y chelos quedan en segundo plano y la melodía se traslada al colosal timbre de las trompetas y trombones. Toda la fuerza provocada en esta sección termina en rotundos golpes en la percusión y dramáticos toques al violín. Un elemento importante que hace épica esta pieza es el sentimiento de valentía y coraje que inspira. Además, disfruto mucho del contraste muy notorio entre los instrumentos. Como ya he mencionado, por un lado está la fuerza y letalidad en los instrumentos de viento metal y de percusión, que para mí son los que inspiran fuerza y adentran al jugador en la batalla, y los instrumentos de cuerda frotada que añaden dramatismo con melodías desgarradoras y bien elaboradas que nos recuerdan el motivo de lucha de nuestro personaje, instrumentos que también son muy bien utilizados como base armónica en ciertas secciones. Por el contraste de los instrumentos, la fuerza y coraje que me inspira el ritmo y el timbre de los metales, por el llanto de los violines y la melodía desgarradora en el clímax del tema, por la historia que se cuenta detrás de la obra y la representación de los personajes en la misma, y justamente por la batalla que retrata el tema es que considero esta pieza épica. Si de crear tensión y reventar en el clímax se trata, entonces no puede faltar este otro gran tema de Bloodborne, el primer cazador de bestias, Ludwig el Maldito. Bloodborne tenía la valla muy alta en cuanto al apartado musical, teniendo en cuenta que la saga Souls tiene un soundtrack espectacular, pero su música supo estar a la altura y nos regaló este pedazo de obra maestra. Adelantando y prediciendo mi conclusión luego del análisis de esta obra, siento que el tema de Ludwig es épico no solo por su tensión y próximo clímax, o por la armonía y melodía bien ejecutada, sino por los coros endemoniados durante todo el tema y sobre todo por la historia de lucha y condena de su personaje. Esta sección está dedicada a crear la oscuridad perfecta en el ambiente que atesora una batalla que te va a demandar unas cuantas horas. La melodía entonada por el cello, sumada a la combinación de graves y agudas voces en los coros, representan en música la temática gótica de este gran juego. Lo que más resalto de esta sección es que es una constante generación de tensión que no es soltada por completo, se mantiene con esta intención a todo momento. Y por supuesto, el coro en latín no se queda atrás y nos cuenta la historia del cazador que una vez fue admirado por otros cazadores. Uno que gracias a su habilidad y fuerza se ganó el derecho de dar inicio a las noches de cacería. Cazador que, corrupto por la sangre, guiado por su espada y sin miedo en su corazón, se volvía gradualmente adicto a la caza nocturna de bestias sin darse cuenta que estaba convirtiéndose en una de ellas.
todo se detiene. Ludwig ha caído. Pero encuentra su espada, aquella que siempre lo acompañó en las noches de cacería, la que le quitó el miedo en su corazón y fue la que derramó la maldición en él. Estuvo en su espalda todo este tiempo y recién se da cuenta de ello. La empuña, recupera un poco de su humanidad y empieza la segunda parte de la batalla acompañada con uno de los temas que más me toca el alma. El coro incrementa su altura poco a poco, cada vez entran más voces en él, las cuerdas se añaden y van creciendo, alistando el terreno para explotar con toda la fuerza que los vientos metal tienen consigo. Es la hora del primer cazador y de la bestia en la que se convirtió. La inclusión de instrumentos más estruendosos en el tema nos deja bien claro que nos estamos enfrentando a quizás el jefe más difícil de este DLC, jefe con una historia dramática. Nos estamos enfrentando al cazador que una vez fue el más respetado y hábil de todos. El tema le encaja perfectamente. Y con soltar la tensión generada en la sección previa, pues me refiero a esta genialidad. Como si no hubiéramos tenido suficiente, el tema nos regala esta danza de gritos que van y vienen. Como bien escuché decir a un colega, este es el vals de la muerte. Me encanta cómo la parte más alta del coro está acompañada por un ataque en seco de violín y un estridente golpe al platillo. Estos detalles aumentan la intención y no hace más que realzar este épico coro. Porque sí, esto es épico. Los instrumentos se enlazan perfectamente. Todos funcionan como una amalgama de sonidos que preparan el terreno para que la melodía de voces se acomode perfectamente. Es lo más alto del tema. Todo lo que este te puede ofrecer está resumido en esta sección, al igual que todo lo que Ludwig nos puede ofrecer en el campo de batalla. Todo lo que se ha venido preparando durante casi 5 minutos de tema explota acá, explota en coros y explota bien. Si tuviera que definir la música épica, diría que es toda aquella que inspira valentía y coraje al oyente. Tiene momentos tensos que dibujan el terreno para llegar al punto más alto del tema. Siento que esta es una constante en este tipo de música, tensión y liberación, su construcción y posterior pase al mejor momento del tema. Se apoya en instrumentos de cuerda frotada para hacer melodías con motivos desgarradores y melancólicas, y de instrumentos de viento, metal y percusión para representar la fuerza, y si se le añaden coros, pues mucho mejor. No sé, tengo una obsesión con los coros, tengo que admitir. Cada vez que escucho alguna música con coros, siento que incrementa la intención de inspirar al oyente. Recuerda que puedes encontrar las partituras de estos temas en mi página de Patreon. También puedes apoyarme con una donación. Tus contribuciones me ayudarán a jubilarme de mi trabajo y dedicarme de lleno a hacer videos. Espero hayas disfrutado este video. Déjame tu like y suscripción para más contenido como este. Hasta la próxima.